Bienvenidos a Voces que Transforman, el espacio donde cada historia, escúchenme bien, cada historia real tiene poder, ese poder de tocar otras almas. Hola, yo soy Marta Gutiérrez, tu anfitriona, y estoy feliz de que estés hoy aquí. Este es un lugar muy seguro, muy humano, libre de etiquetas, sin juicios. Aquí vamos a conversar desde el alma, desde el antes y ese después, de esos momentos que nos rompen, nos despiertan y nos reafirman, porque cada voz tiene un puente que la conecta con otros, y ese puente es precisamente la transformación. Este es un lugar, como te dije, muy seguro, así que hoy tengo el honor, el gusto para mí empezar esta primera temporada en este espacio con una voz valiente, una historia que, como muchas van a escuchar también, no necesita adornos porque está hecha de vida. Así que prepárate para escuchar, sentir y quizás reconocerte. Rocío Aquino, gracias por estar aquí en esta tu casa, lista para contarnos tu historia, pero antes un mensaje para ti que nos estás escuchando. Quédate hasta el final. Hay palabras que parecen contadas para alguien más, pero en realidad hablan de ti. Así que mi primera pregunta, antes de darle la bienvenida a esta gran mujer, que ella es CEO de la gran cadena nacional e internacional de radiocomunicación, coaching mundial. Si estoy diciéndolo mal, me corriges, tú eres la protagonista en este evento, tú eres la voz que vamos a escuchar hoy y cuéntanos un poco de ti, pero vete con esta pregunta, Rocío. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuál fue ese punto de inflexión en esa vida que llevas tan maravillosa de logros y lógicamente también de tropiezos, porque de eso se trata, que marcó un antes y un después? Cuéntanos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Marta. Qué maravilla antes de poder contestar esta pregunta. Agradecida contigo de estar en esta primera temporada aquí en tu podcast maravilloso que sé que desde ya va a tener un gran éxito porque a través del tiempo que hemos tenido la oportunidad de compartir, me doy cuenta cuando las personas quieren transformar a los demás y entregan esa parte de cada uno de ellos. Y tú eres una de esas personas. Así es que muchísimas gracias, Marta, por esta invitación tan agradable y tan maravillosa de estar aquí contigo, de poder volver a compartir, de vernos nuevamente. Ya tendremos algún día un momento para abrazarnos, pero mientras tanto, a la distancia, pues bueno, te mando un fuerte abrazo. Y esa primera pregunta que me hiciste, ¿cuál fue ese punto de inflexión? Definitivamente el punto de inflexión en mi vida para poder dar esos pasos de transformación fueron la trascendencia de mi padre. Yo traía una formación de derecho, yo soy abogada de profesión y traía esa línea. No, no te puedes salir de esa línea porque eso fue lo que estudiaste y esa parte, ¿no? Y yo digo, no fue tanto que mi padre fuera tan estricto, sino que también yo quería esa parte. Una parte de mí deseaba esa parte, porque yo digo, fui tan rebelde toda mi vida que hubiera podido decir no desde muchísimo antes, pero probablemente no me atrevía, no por la inflexión de mi padre, sino porque dentro de mí había algo que me hacía seguir esa línea también. Pero mi padre trasciende y tengo un año de limbo, digamos, un año en el que podría decirte que no supe qué pasó conmigo. Es un año que está perdido en mi vida, hasta que me volví a encontrar, empecé a buscar esa parte para poder salir de donde me había caído y donde había yo decidido enterrarme junto con mi papá.
¿no? Porque esa es una parte importantísima. A veces, cuando alguien trasciende tan cercano a nosotros, la primera parte de nosotros decide enterrarse con ellos en lugar de vivir. Y yo fue lo que hice ese primer año. Me enterré en lugar de vivir. Y después tuve la oportunidad de reencontrarme y poder, como el ave fénix, volver a renacer y empezar a buscar otras formas. Aquella parte del derecho en ese momento ya me era ya no quiero hacerlo, ¿no? Pero siempre ha sido la parte económica que me sostiene, porque sé hacerlo. Entonces, esa fue la parte de inflexión, cuando yo decido renacer, digamos, y empezar a buscar la primera parte, que es la parte que yo considero más importante en el camino de cualquier persona, es la parte espiritual. Y yo empecé por ahí cuando, después de desenterrarme, digamos, empecé en esa parte, empecé en la parte espiritual, empecé a tener una nueva conexión con Dios, con el universo, porque pues me había enojado. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo Dios me hizo eso? Porque mi ego era tan grande que pensaba que la trascendencia de mi papá dependía de mí y de mi relación con Dios y no de su relación de mi papá con Dios, con el universo y lo que él quisiera, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué Dios no me escuchó? ¿No? No, es que no entendía en ese momento que Dios no me tenía que escuchar a mí, sino tenía que escuchar a mi papá. Pero bueno, era parte del ego tan grande que uno tiene de repente que no sabes y dices, ¿por qué me hiciste eso a mí? No, no me lo hizo a mí, pero lo entendí en el camino en el que iba poniéndome las piezas de ese rompecabezas en mi vida para poderme otra vez, pues, construir, ¿no? Y reconstruirme de una manera completamente diferente, con unas bases distintas. Ahí es el punto de inflexión. Wow, Rocío. Y fíjate que tú acabas de darle un término muy exclusivo a aquello que todo el mundo dice, mi papá se murió, ¿no? Tú dices, trasciende, trasciende. ¿Para ti qué significado tiene ese término? ¿Cómo lo asumes? ¿Cuándo lo asumes para determinar que tu papá pasa a ese estado de trascendencia? Bueno, mira, yo creo que todos tenemos esa parte de la muerte como, "Oh, no me hables de ella, ¿no? Más allá de eso viene la parte de trascender, de ir a un lugar mucho mejor. Si nosotros lo manejamos en que la muerte es mala, y no por eso no voy a decir que no duela el hecho de que alguien trascienda y ya no lo tengas en tu vida, ¿no? Significa ir un poquito más allá de lo que significa entre la muerte, que es algo que queramos o no. Es más, todos los días lo vivimos, inclusive cuando algo perdemos, se muere algo de nosotros y vivimos un duelo. Y lo mismo pasa con la parte de la trascendencia, pero son dos conceptos completamente diferentes que pueden llegar a igualarse según las creencias que cada uno tenga. Cuando las personas mueren, te decía yo, enterramos algo y nos enterramos nosotros. Pero cuando las personas trascienden, trascendemos con ellos y avanzamos. Y entonces, en la vida hay muchas personas que han perdido a alguien y se han quedado enterrados en esa parte de decir, es que sin esa persona no puedo vivir. Y pudiera ser al principio esa parte, pero si tú lo ves como una trascendencia, como el trascender también de tu vida, imagínate cuántas personas cuando tú te vayas se enterrarían contigo. Ay, no, 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 que trasciendan y que vuelen y que vivan su vida. No sé cuánto tiempo se tarden en pasar ese duelo. Yo me tardé un año en reencontrarme, en darme cuenta que no tenía yo que enterrarme con alguien, sino trascender con esa persona. Entender que mi papá no estaba en una parte de, si quieres, de un inframundo. Yo quería saber que mi papá estaba ya en un lugar más arriba, en donde ya estaba bien
en donde ya no sentía dolor, en donde ya podía vivir, en donde podía hablar, en donde podía hacer muchas cosas. Y yo decía, qué bueno, afortunadamente tiene esa oportunidad. Y entonces empecé a estudiar muchísimas cosas que me tenían que hacer entender que la muerte y la trascendencia son conceptos que pudieran parecer similares, pero que de acuerdo a las creencias de cada uno se van a ir separando para cómo avanzamos en nuestra vida. Wow, de verdad que Voces que Transforman tiene el honor de tenerte porque estoy percibiendo esa aceptación frente al duelo, esa transformación que nos estás compartiendo en este momento a través de Voces que Transforman. Precisamente nos estás dejando un aporte grandísimo porque a muchas personas les va como dicen en México, que a propósito quiero decir, Rocío aquí no es mexicana y yo estoy en Colombia. Esto es lo que me encanta de la tecnología, que no hay límites, no hay fronteras y que podemos compartir un saber. Aquí estamos recolectando este saber que nos aporta Rocío con respecto a cómo superar un duelo. Verlo como una trascendencia es permitirnos pasar a un plano de dolor a uno de aceptación y poder continuar en nuestro proceso. Gracias, Rocío, por ese aporte. Y mi segunda pregunta, porque parte de lo que ya has dicho tiene respuesta en esta pregunta que te voy a decir, ya tiene una respuesta, pero ya tú dijiste quién eras antes de ese momento de inflexión, ¿cierto? Pero descríbeme un poco más ese yo anterior de Rocío. ¿Cómo era ese yo tuyo antes de ese punto de inflexión? Bueno, híjole, pues la verdad es que mi vida estaba llena, sobre todo hoy puedo comprender, de ego, de altiveza, de creer en ser invencible, pero en la parte invencible negativa, en la parte de las todas puedo, ¿sabes? En la parte de nadie me puede hacer nada, yo lo puedo todo. Esa era Rocío, la parte, sobre todo la parte más alta del ego. Me creía invencible. Y no es que hoy no me lo crea, pero desde otro punto de vista. Y tiene mucho que ver con la parte de la muerte y la trascendencia que te venía contando. Cuando yo era de esa manera, probablemente no habría podido lograr lo que hoy he logrado. Tan es así que tenía muchos planes en aquel entonces, pero nunca se podían concretar porque no podía tener unas conversaciones abiertas con las personas. Siempre Rocío tenía la razón. O sea, no había otra manera. Rocío siempre tiene la razón. Y eso me di cuenta cuando fui aprendiendo sobre la parte del ego, cuando fui llenándome de tantas cosas, inclusive cosas materiales, que hoy a lo mejor si volteo y digo, eso no me sirve, ¿para qué lo tengo? Y me deshago de esa cosa, no como antes, que era guardar todo y tenerlo todo y creer que eso era algo extraordinario en mi vida. Esa era Rocío la que creía que solo ella podía tener la razón y solo ella podía ser de cierta manera perfecta, digamos, ¿no? Por decirlo así. Cuando viene esa parte de ese cambio, empiezo a darme cuenta. Y cuando te decía yo, empiezo a poner esas piezas de un rompecabezas, empiezo a darme cuenta que había piezas mal acomodadas, que por eso estaba así, por eso era así. Y empiezo a acomodarlas y es esa reconstrucción la que me hace darme cuenta que qué bueno que existe la muerte para trascender, porque en cierto modo, te decía yo, probablemente todos los días tenemos la oportunidad de matar a esa persona que no queremos y amanecer siendo otras personas. Hay muchas personas que a mí me dicen, no puedes cambiar de la noche a la mañana. Ah, no. Y si alguien se muere, cambió no de la noche a la mañana, en segundos, la vida de las personas.
Y esa es la forma en la que nosotros tenemos. Cuando nosotros realmente queremos un cambio, lo podemos hacer en segundos, que es la muerte de algo para empezar a trascender hacia otra forma de vida. Y eso es lo que era Rocío antes de saber todo esto, de trabajar en la parte espiritual, personal, profesional, y en todas las que te puedas imaginar, que estoy en el proceso todavía, pero aún así dándome cuenta de quién era, porque esa es la parte más importante, ¿no? El saber quién eras para poder transformarte en quién quieres ser. Porque si no empezamos por ahí, si yo te digo, no, pues Rocío es la misma persona de antes y después la misma, pues yo misma me estaría engañando. Y no, claro que no. Para poder hacer ese cambio necesitamos el autoconocimiento. Uy, este podcast está lleno de insight. Son frases que van y vienen y tú las describes desde tu propia historia de una manera espectacular y espero que cada oyente que vaya a recibir este mensaje se haga dueño de ellas y las lleve a la práctica. Mira, si hay algo que como en mi pasado fui maestra de lengua castellana, es precisamente conocer la frase de Ortega y Gasset que decía, no somos un participio, somos un gerundio, porque aquí hago un quiebre para decirle que cuando hablamos de participio es todo lo que termina en ado, edo, ido. O sea, no estamos hechos, o tocho sos, no estamos hechos, estamos siempre construyendo, ando, yendo, endo, o sea, el gerundio, para decir que estamos siempre siendo, siempre en construcción constante, y tú lo acabas de decir tan perfectamente, no podría repetirlo, voy a parafrasear. Tú dices, cada vez matamos a alguien, o sea, enterramos a alguien para buscar como un nuevo ser. Entiendo que nos vamos despojando y nos vamos haciendo como más ligeros. ¿Es así? Definitivamente. Y eso provoca un cambio inclusive físico en nosotros. A veces no entendemos eh, por qué somos, a lo mejor tenemos un sobrepeso, por qué pasa esa parte, por qué estamos tan inflamados, pues porque estás comiéndote tantas emociones, tantas cosas, por qué te duele la espalda, por qué pasan tantas cosas. Y cuando empiezas a transformarte, a matar esas cosas que no te sirven y enterrarlas para poder trascender, de repente empiezas a compactarte y a lo mejor dice mi hermana, la mayor, Yasmín, eh, tienes el peso de Chachita, pero el cuerpo de Talía, ¿no? Entonces, o sea, sigues pesando lo mismo, pero te vas compactando porque al final vas soltando tantas cosas que traías cargando, y es eso. Ok, Rocío, soy tu amiga y te conozco en esta parte, en este plano virtual, pero hemos compenetrado en muchos momentos. Estuvimos juntas en el nacimiento, en ese nacimiento de tu hijo empresarial, que fue Radio Coaching Mundial. ¿Consideras que ese fue tu gran desafío o ha habido otro gran desafío que nos quieras compartir? Bueno, sí, ha sido ese un gran desafío, ha sido un gran paso, definitivamente en esa transformación, pero el paso que más me ha costado trabajo en realidad ha sido entre el derecho y el coaching, que parecieran que pues van de la mano, pero la verdad es que es bien complicado porque el derecho es como muy, ¿no? Como tener una línea en la que no te puedes mover hacia otro lado porque va y así venía. Pero cuando entras al coaching te das cuenta de cómo puedes ir maniobrando, digamos, ¿no? Para llegar hasta donde quieres. O sea, son dos líneas flexibles, pero que no me, no me había sido tan fácil unirlas, porque o me peleaba con una o me peleaba con la otra, y eso no me permitía. Un día voy a una certificación a Cancún
me siento en una silla y lo único que pienso es, yo un día voy a estar del otro lado, voy a estar en esa tarima. Yo estudié teatro, he estado en escenarios maravillosos, danza, o sea, he estado maravillosamente en muchas cosas. Sin embargo, el poder hablar para que las personas, sembrar en las personas una semilla de cambio, me ha cambiado la vida, porque eso es definitivamente lo que yo puedo decir, mi propósito de vida. Cuando nace ese hijo, Radio Coaching Mundial, la radio que te hace crecer, y empiezo en esta labor de traer a las personas de todo el mundo y ver cómo se va llenando, cómo se va vaciando, cómo salen unos, cómo entran otros. Y ahí, ¿sabes qué? Ahí fue cuando entendí la parte de soltar. Era tan complicado de repente porque hay tanta gente y se va y luego llegan otros y se van y qué y entonces empecé a darme cuenta que eso es como tener un hijo y cuando cumple la mayoría de edad, pues se va, ¿no? A lo mejor aquí todavía no cumple la mayoría de edad, pero así pasa. Es sembrar y se sembraron en tantas personas esas voces para querer hacer algo más, querer seguir enviando sus mensajes, a lo mejor no en la radio, pero en otros lados. Entonces dije, definitivamente esto, si no ha sido lo que me ha dado más dolores de cabeza, ha sido definitivamente lo que más satisfacción ha traído a mi vida. Qué linda historia. Definitivamente y muy honrada de haber participado en un pedacito de historia del crecimiento de Radio Coaching Mundial. Fue definitivamente una experiencia maravillosa. Y fíjate tú que ya vamos terminando y bueno, si es posible que no nos contemos todo lo que hay en esa mochila de saberes que traes tú, pero definitivamente sí dejo claro que pueden ver a través de esa pantalla la sensibilidad y la humildad, pero también la valentía de una mujer que está abriendo su corazón en este espacio, en esta primera temporada de Voces que Transforman, porque para mí ha sido como una mentora. La veo crecer, la veo trascender en este plano terrenal, en la vida, y es una persona que le aporta mucho al mundo. A veces no sabemos cómo hacer para arreglar todo, pero sí podemos hacer arreglar lo poco, lo inmediato que está ahí, pero a veces encontramos también la forma de impactar a muchas personas con lo poco que hacemos. Es un impacto a nivel mundial. Radio Coaching se escucha ya en todos los continentes y estoy muy feliz por ese triunfo de parte tuyo, Rocío, porque definitivamente que te propusiste y ahí estás. Y la consistencia, la persistencia, la tenacidad que has tenido frente a este proyecto ha hecho que eso hoy derrame grandes frutos. Así que felicitaciones, mujer. Y vamos a pasar con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué parte de ti se rompió? Tú lo decías ahorita en esa decisión entre el derecho y el coaching, pero ¿qué parte de ti se rompió definitivamente cuando decidiste ya por una y qué parte reconstruiste en ti? ¿Qué fue eso que se rompió? Hemos venido hablando, matamos a algo y enterramos a algo. ¿Qué fue lo que sucedió en Rocío? Cuéntanos. Bueno, quiero contarte algo muy importante. En esta lucha entre el derecho y el coaching, ganaron las dos. Pude compaginarlas dejando de pelearme y avanzando en esa parte. ¿Qué se rompió? Fíjate que quiero decirte que primero se rompió la fe. La parte de mí, la parte de mí que se rompió fue la fe. Pero cuando me reconstruí, fue lo primero que decidí
reconstruir de una manera completamente diferente. Yo antes creía en un Dios castigador. Yo antes creía que algo malo había hecho en mi vida para que, pues finalmente Dios, pues como decían todos, me estaba castigando y ahí estaba, ¿no? El resultado. Hoy puedo verlo de una manera completamente diferente. Cuando me reconcilié espiritualmente, me di cuenta que Dios no es, mi Dios no es un Dios castigador, es un Dios que me acompaña y me acompaña en todo momento. ¿Cuál es la parte que reconstruí? Estar agradecida todos los días, en la mañana y en la noche, por amanecer y por poderme dormir, por poder amanecer y por poderme dormir y por todo lo que pasa, bueno o malo, o que yo considero malo, pero que es para un aprendizaje. Eso es lo que yo reconstruí en mi vida. Aprendí a sonreír aunque fueran cosas malas, siempre tener una sonrisa, porque había dos formas: tener siempre la parte enojada, que es la que pues todo el mundo sostiene que está bien, ¿no? Conocemos a muchas personas que todo el tiempo están enojados y eso está bien, no pasa nada. O sea, así es, pero alguien que está siempre sonriendo está un poquito mal o algo le pasa porque la felicidad pues es efímera. Entonces yo empecé a ver esa parte y decir, no, si la felicidad es efímera, estar enojado también es efímero y todas las emociones son efímeras. Entonces yo decido siempre estar en la mejor versión de Rocío. Y la mejor versión de Rocío, aunque eso no significa que no llore, que no me enoje. Claro, vivo mis emociones, pero las saco y vuelvo otra vez a esa parte de agradecimiento del por qué me pasaron las cosas, del por qué las estoy viviendo y el para qué me están sirviendo para seguir avanzando y trascendiendo. Es eso básicamente lo que sucedió en este camino de donde me quebré y insisto, lo más importante es recuperar la fe en lo que crean. Yo siempre digo, crees en Dios, en el universo, en la madre tierra, en la fuente infinita, en como le llamen cada quien, pero tener esa conexión para realmente estar lo mejor posible cada día, poderme sonreír, verme y decir, wow, lo que soy, lo que he hecho, no importa atrás todos mis errores, todo me sirve para no volverlos a cometer, pero seguir avanzando sin estarme flagelando todo el tiempo de por qué actué de cierta manera, por qué me equivoqué, porque al final eso somos. Nos hemos equivocado, le hemos fallado a muchas personas, yo le he fallado a muchísimas personas, pero eso no me define. Me define quién soy a partir de lo que estoy construyendo y a partir de ahí empezar a ser diferente y a partir de ahí saber que me puedo volver a equivocar. Eso no significa que no. Es más, entre más rápido me equivoque y más rápido fracase, más rápido voy a llegar a donde quiero. Pero no lo vemos de esa manera. Conozco muchas personas que dicen, no, pero es que yo cómo voy a fracasar. ¡Ey, fracasa! Fracasa ahorita. Rápido, fracasas más rápido. Pero yo no me daba esas oportunidades y no me quería caer. Y cuando me caí, pues caí de más arriba. Si me hubiera caído desde abajo, hubiera sabido cómo levantarme más rápido, pero cuando te caes, cuando estás hasta arriba y nunca habías caído, porque siempre estuve pensando en que caer, en fracasar era malo y me había equivocado. Ahora digo, más rápido equivocarme, más rápido salir de donde estoy para seguir nuevamente la línea. Ay, qué historia tan maravillosa. De verdad que cada pregunta y cada respuesta que tú das trae consigo un sinfín de sabiduría compartida. Y fíjese en algo, quiero que se lleven esto bien tatuado en su corazón. Son aprendizajes de la experiencia de un ser humano igual que tú, igual que yo. No es una teoría extraída de los libros, es de su propia vida, de su propia existencia, de su experiencia. Y esto de verdad que nos hace iguales.
Todos tenemos momentos en los que a veces no sabemos cómo salir adelante, cómo hacerle frente a esa situación que definitivamente se nos aparece y no sabemos manejarla. Espero que estés escuchando y que te lleves todo lo que aquí estamos compartiendo para aplicarlo a tu vida. No quiere decir que todo es igual, a todos nos pasan todas las cosas iguales, pero definitivamente hay una fuerza que podemos llevarnos, una valentía que podemos compartir, ¿sí? Crecer, no derrumbarnos, seguir adelante. Eh, a veces nos dicen cómo se come un elefante, pues de abocaditos. Es buscar alternativas, es darle la vuelta a la situación, alejarnos un poco de ella y mirar. Hay un ejercicio que dicen los terapeutas de quitarnos el sombrero, ponerme como protagonista, ponerme como en tercera persona, como si le estuviera pasando algo, pero siendo mi propia historia y definitivamente tomar decisiones frente a eso, como si yo fuera mi propio terapeuta, ¿sí? O a veces que no podemos, pues buscar ayuda. Hay personas que aún sin estar presentes a través de libros nos han dejado mucha ayuda, autoayuda, aunque sea muy criticada, de verdad que la autoayuda o los libros de autoayuda o buscar el crecimiento personal es algo que no encontramos fácilmente en las instituciones educativas. Allá hay mucho aprendizaje teórico, pero lo que nos ayuda a salir adelante en la vida de manera existencial, de verdad que es esa expansión mental. Así que aquí tenemos una mujer maravillosa, extraordinaria, por más decir, es Rocío Aquino. Y finalizando este primer encuentro con esta mujer que me honra tenerla aquí, de verdad, te agradezco mucho por este sí que me le has dicho a esta oportunidad. Quiero terminar. Te voy a decir de una vez para que salgamos con esa perspectiva que tú tienes de la vida y que nos dejas demasiado aprendizaje. Cuando tú ya has recorrido todo esto que nos acabas de decir, cómo vienes de un antes, ahora en este momento que es un después, miras hacia atrás, yo sí quisiera preguntarte. ¿Qué mensaje le dejarías hoy a tu yo del pasado? Número uno. La número dos es, ¿cómo quieres tú ser recordada? Y finalmente, quiero que nos dejes tres enseñanzas a quienes estamos escuchando tu historia. Bueno, definitivamente creo que la parte de la trascendencia, del legado que me gustaría dejar. Finalmente, soy una mujer que no tiene hijos, entonces no tiene hijos físicos, pero tengo hijos virtuales que es la radio, por ejemplo, y todos los demás proyectos que hay. A mí lo que me gustaría dejarle al mundo es un mensaje de cambio, que no importa aquello que hayas hecho en tu vida, tienes la oportunidad en cualquier momento de cambiarlo y crear el yo que deseas. Para mí esa es una parte importante y Radio Coaching Mundial al final nace precisamente para eso, para poder llegar con un mensaje a cada rincón del mundo, pero más allá de yo mandarle un mensaje al mundo, que muchas voces nos encontremos para enviarle un mensaje. Si mi mensaje no resuena con alguna persona, hay otros muchos coaches donde puedes encontrar una voz que resuene contigo y digas, de aquí soy y aquí me cambio. Y eso es básicamente lo que quiero para trascender en el mundo, es que digan, ella buscó todos los medios para que las personas realmente pudieran conectar con su yo transformador y cambiaran la vida que tienen por la vida que desean. Que eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo ese cambio de la vida que tenía para crear la vida que deseo. Y esto no ha sido de la noche a la mañana, esto no ha sido de, ay, es que hoy amanecí y ya tengo todo lo que quiero. No, es un camino de
sobre todo de agradecimiento. Es un camino de fe y es un camino de autoconocimiento, de estar bien contigo. Olvídate de la parte material y de la parte económica, que no estamos peleados con eso. Pero si no estamos bien con nosotros, si no estamos bien con la parte espiritual, como cada quien le quiera llamar, si no estamos bien con todo eso, si tú no te puedes sonreír cada mañana porque amaneciste todo despeinado y así con la lagaña y todo, y no te puedes sonreír ahí en ese momento en el que estás probablemente peor, no te puedes sonreír. ¿Por qué vas a estar en el mejor momento? Decimos mucho que nos alejamos de esas personas que no nos ayudaron y no estuvieron en el peor momento de nuestra vida y que tampoco tienen derecho de estar en el mejor momento. Pero tú, ¿por qué vas a llegar a tu mejor momento si tú mismo no puedes estar en tu peor momento contigo? Sonreírte es un acto de amor, de verte al espejo y decir, hoy es el primer día del mejor día de toda mi vida. Todos los días nos repetimos esa parte, todos los días te sonríes y te dices, hoy es un gran día para mí, hoy es el mejor y más extraordinario día. Pero lejos de eso, nos despertamos, vemos el teléfono y mandamos un saludo de buenos días. ¿Y tú? ¿Cuándo? Y luego te preguntas, ¿por qué las personas no te toman en consideración real? Porque tú no te tomas en una consideración real. Yo no quiero que me pase eso en mi vida y entonces he decidido ponerme en primer lugar, atenderme a mí y si yo estoy bien, mi entorno empieza a estar bien. Y yo eso es lo que quiero dejarle al mundo. Quiero que las personas suelten esa parte de creer que, ay, no, es que eres egoísta si piensas solo en ti. No, no eres egoísta. Al contrario, vas a cambiar tu mundo. Imagínate que yo quiero cambiar el mundo y no cambio mi mundo. Sería demasiado incongruente decir, quiero mandarle un mensaje al mundo para que cambie. Y la gente que me conociera me diría, oye, Rocío, ¿y tú para cuándo? ¿Tú cómo cuándo piensas cambiar? No, tengo que empezar yo. Y eso te aleja muchas veces de los amigos, de la familia, porque cuando te estás reconstruyendo, hay días en los que no puedes estar con todos. Y esos son los precios que se pagan. Si no estás dispuesto a pagar esos precios para reconstruirte, todavía no estás en el momento para avanzar y trascender en este plano. Pero cuando estás en el momento, y eso es lo que yo quiero dejarle a las personas, quiero que todos entiendan que para poder trascender en este plano tienes que matar a esa persona que ya no quieres de ti. Y para eso tienes que dejar muchas cosas y tienes que soltar. Yo digo, el árbol genealógico también se poda y si las personas no te entienden, si tu familia no te entiende, pues tampoco es ahí. Si tu pareja no te entiende, tampoco es ahí. Si tus amigos no te entienden, tampoco es ahí. Y a lo mejor puede ser muy radical, pero si somos el promedio de las 5 personas con las que estamos e impactan en nuestra vida, si tú estás cerca de las personas que te dicen, no, ¿para qué estudias eso? No, mira tu edad que tienes. No, ¿cómo que? Aléjate de todas esas personas, porque lo único que están metiendo en ti e infundiendo en ti es el miedo que ellos tienen de hacer algo más. Y yo me lo imagino como esas almas en el purgatorio que se ven que te están jalando así, así en esta vida, así me imagino a todas esas personas que te dicen, no, no, yo conozco muchas personas que han fracasado. No, no, yo conozco muchas personas que no lo han logrado. A mí me lo han dicho muchísimas veces. Muchas veces me han dicho, ¿y cuánto te deja la radio? Uy, una satisfacción tremenda. No, económicamente. Ah, eso vendrá después. Correcto, Es eso, Marta. correcto. Wow, Rocío, gracias, Rocío Aquino, por abrir con tanta honestidad tu corazón. Gracias por tu voz, por mostrarnos que la transformación no es una meta y mucho menos perfecta, sino un camino
que se elige con valentía cada día. Y a ti que nos escuchas, ¿qué parte de esta historia que acabas de escuchar tocó algo en ti? Tal vez fue un recuerdo, una emoción, una frase, qué sé yo. Lo cierto es que si hoy algo dentro de ti se movió, ya comenzó una pequeña transformación. Rocío, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en este espacio que es tu casa también y nos vemos. Ojalá sea muy pronto. Viene un momento crucial para los que hemos salido de la Universidad de Maxwell Leadership y que estamos haciendo cosas por ahí en el mundo dejando huella o construyendo algo, un legado que impacte. Gracias, Rocío, y un abrazo a la distancia, amiga. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta. La verdad es que estoy muy agradecida de poderte volver a ver, de poder platicar, de tener esta hermosa plática. Gracias por hacerme sentir que estoy en un lugar seguro. Esa es la parte más importante para poder abrir nuestros corazones. Y bueno, muchísimas gracias. Y solamente para la audiencia, recuerda, una sonrisa puede ser y hacer la diferencia en tu vida. Gracias. Gracias a ti, Rocío. Recuerden, Radio Coaching Mundial, la radio que te hace crecer. Esta es hoy la muestra de que detrás de esas grandes empresas también hay seres humanos. No todo es IA, no todo es tecnología. Hay calor humano, hay una hoguera encendida. Gracias. Hasta una próxima. Bye bye.